Buenas tardes, compañeros y docente. Mi nombre es Minerva Conde Sánchez, soy estudiante de la carrera de Mercadotecnia Internacional y este es un video para la asignación a cargo de docente de la materia de desarrollo de mercados regionales, en la cual se tendrán que escoger 3 temas. Uno de ellos que escogí fue los acontecimientos más relevantes en México sobre el libre comercio. El libre comercio en México no era tan fuerte en los años 50, más bien había un proteccionismo. El gobierno tenía empresas como Conasupo, que eran productos mexicanos y se apoyaba la industria mexicana, y no había mucha oportunidad para las importaciones. De hecho, en aquellos tiempos le llamaban fayuca a esos productos que venían de fuera, entraban de manera ilegal al país, y con el tiempo se fueron haciendo mejores aperturas hasta el 1994 con el presidente Carlos Salinas de Gortari, el cual realizó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. México desde allí tuvo un crecimiento muy importante en acuerdos y tratados comerciales en diferentes países. Otro de los más relevantes es en la Unión Europea, que tiene una gran apertura a México para incursionar en este país con sus productos, y otros países muy importantes que es Japón y China, aunque Japón está un poco descuidado por México gracias a que no ha habido un gran impulso por parte de ProMéxico y del gobierno para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Son muy pocas las empresas mexicanas que han incursionado en el mercado de Japón, tal vez por la falta de información, por la falta de recursos y de impulso de instituciones gubernamentales que le pudieran brindar a nuestro país y a nuestros empresarios una oportunidad de crecer en Japón. Desgraciadamente, el Telecán ha estado amenazado por los cambios drásticos de opinión del presidente Donald Trump, el cual, dependiendo cómo amanezca, es la decisión que toma. Es un presidente bastante berrinchudo. El presidente cree que tiene todo el poder absoluto, se le olvida que está en un país democrático, aunque sí tiene algunas facultades que podría revocar, cambiar o salirse de tratados, como ya lo hizo del TTP, porque él dice que no le convenía y que son acuerdos comerciales que afectan la economía de su país, y él busca defender a sus ciudadanos, a sus empresarios, mejor incrementar el impulso de sus empresas y evitar la importación. Pero pues en esta globalización ya es muy difícil que no haya acuerdos internacionales para poder hacer intercambios. Desgraciadamente no todos producen ciertos productos y son necesarios. En México tenemos la desventaja, se puede decir, la ironía de que tenemos bastantes acuerdos comerciales con diferentes países, y México, el 80% de su producción es exportada a Estados Unidos. Y esto hace que México dependa muchísimo, que los cambios en la paridad cambiaria del dólar tengan un gran impacto en el peso mexicano, encareciendo las actividades económicas en México, y sea más difícil para los productores venderlos o hacer sus intercambios comerciales con los productores, con compradores en Estados Unidos. Para cerrar este primer tema, quiero mencionar que México actualmente cuenta con 45 acuerdos. Para cerrar este primer tema, quiero mencionar que México cuenta con 10 tratados comerciales con 45 países diferentes. Tiene 33 acuerdos comerciales con 32 países, 9 convenios comerciales, y en uno de ellos es el TTP. Continuaré con el siguiente tema, que son los países con sus economías en diferentes niveles, que viene siendo el desarrollado, la economía emergente y la economía en vías de desarrollo. Estos países en vías de desarrollo son países que tienen muchísimas limitaciones, no tienen muchos recursos naturales, tienen problemas de salud, tienen altos índices de población, pero muy poca capacitación en su mano de obra.
Podríamos pensar en algún país africano, por ejemplo. En lo que hablamos en economías emergentes, el siguiente tema a tratar de esta actividad son las economías en las diferentes etapas de los países. Por ejemplo, tenemos el desarrollado, que es Estados Unidos como un ejemplo. Son países bastante poderosos, estables económicamente, tienen muchos recursos, tecnología, infraestructura, sus habitantes tienen buena calidad de vida. Tenemos los países emergentes, como viene siendo México, que podemos decir que son países medios, que van creciendo junto con su actividad industrial. Sí dependen de exportaciones y todo, pero no tienen tantos problemas de salud, hay un poco de infraestructura, su mano de obra es semicalificada, aunque en México pues sabemos que es mal pagada la mano de obra mexicana y es de calidad. Pero pasando al último, son los países en vías de desarrollo. Son países que tienen problemas de población o de sobrepoblación, no cuentan con infraestructura, la tecnología es muy básica, la mano de obra no es calificada, son países que necesitan apoyos económicos de la OMC que les ayude a impulsar su crecimiento económico. Como ejemplo podríamos poner algún país como un país africano, un país sudamericano, tal vez Honduras. Venezuela podríamos pensar que es un poco así, aunque ha tenido grandes problemas políticos porque es un país que tiene muchísimos recursos, pero no tiene las aperturas comerciales y su presidente se ha dedicado a cerrar las puertas a la globalización. Como último tema voy a hablar sobre la integración económica, que está en 3 niveles. ¿Cómo viene siendo la integración económica global? Esta está representada por la Organización Mundial de Comercio. Esta es a nivel internacional y agrupa a diferentes naciones en sus miembros. Lo que sigue es la integración bilateral. Estos son acuerdos entre los países, puede ser de diferentes continentes, pero entre ellos realizan ciertos acuerdos para obtener ciertos beneficios en las transacciones económicas. Y por último tenemos la integración regional. Estos son acuerdos entre países que se encuentran próximos y realizan ciertos bloques de comercio. Uno de ellos podría ser el Mercosur como un ejemplo, que es América del Sur, y incorporándose un poco con un acuerdo con México, aunque viene siendo México parte de Norteamérica, pero ha firmado algunos acuerdos con estos países del sur del continente para hacer transacciones económicas, liberando de aranceles y beneficiando el intercambio comercial entre este bloque de países. Lo importante de estos acuerdos no solo es el intercambio comercial, sino también obtener ciertos beneficios, porque a veces si tú quieres, como esos países que son el Mercosur, por ejemplo, que es del sur del continente americano, quisieran hacer tratados con Japón o acuerdos, lo pueden hacer, lo han realizado, pero no como formar parte del grupo como tal, sino como una relación económica para poder expandir las oportunidades de las empresas que pertenecen a ese bloque. Por ejemplo, México tiene tratados con la Unión Europea. La Unión Europea, pues sabemos que es una unión de muchísimos países europeos, aunque el Reino Unido ahorita está en proceso de salir, que es muy conocido por el Brexit. México tiene esas alternativas para poder negociar con Europa y poder exportar sus productos y así importar productos con una preferencia arancelaria o una eliminación en las barreras arancelarias. Claro, las barreras no arancelarias o las regulaciones no arancelarias tienen un poco más de dificultad porque te piden muchísimos requisitos como certificados especiales de la muy conocida ISO 9001, ISO 9400. Ejemplo, en Europa no te reciben ciertos productos si no tienen estas certificaciones de que sean totalmente eco-friendly, y
es lo que podríamos decir que es un poco más difícil para México o para los productores mexicanos exportar sus productos por esas regulaciones arancelarias, pero lo que son los impuestos, los aranceles son totalmente libres en muchísimos productos. Al igual México hace esas, a través de ese tratado, hace esas preferencias igual para los productos que son importados de Europa, con un poco menos de regulaciones arancelarias, pero sí le da las más importantes, que son las fitosanitarias, los certificados de origen, el embalaje, que estén fumigadas, para evitar cualquier problema de salud que se pueda generar en el país donde se reciba la mercancía. Bueno, por mi parte es todo. Agradezco mucho su atención, espero sus comentarios y que tengan un buen inicio de semana.